Vicky Dávila intentó desacreditar a Carlos Valderrama, pero lo que dijo la dejó sin palabras. Las luces del estudio brillaban con intensidad particular aquella noche. Todo estaba calculado milimétricamente, las cámaras enfocadas, el público acomodado en sus asientos, y Vicky Dávila, la periodista más incisiva de Colombia, afilando mentalmente sus preguntas. Esta no sería una entrevista más. Tenía al mismísimo Carlos, el pibe Valderrama, frente a ella, y según trascendía, venía con una agenda política diferente a la que su audiencia esperaba. Señores, en 3, 2, 1, indicó el asistente de cámara. El programa comenzó. Vicky, vestida impecablemente de negro, sonrió a la cámara principal con esa sonrisa que había perfeccionado en años de carrera. Profesional, pero con un dejo de predación. Hoy tenemos con nosotros a una leyenda del fútbol colombiano. Comenzó midiendo cada palabra. Un hombre que nos llenó de orgullo en las canchas, pero que recientemente ha comenzado a hablar de temas que, quizás, están muy lejos de su expertise. Valderrama entró caminando con su paso característico, la melena dorada ahora salpicada de canas, vistiendo un saco oscuro y una sonrisa humilde. El público aplaudió, pero Vicky notó algo en sus ojos. Preparación, como si viniera listo para algo que ella aún no imaginaba. Don Carlos, bienvenido a nuestro programa, saludó Vicky, extendiendo apenas la cortesía necesaria. Gracias, Vicky. Es un placer estar aquí, respondió el pibe con su voz suave, acomodándose en la silla frente a ella. Vicky cruzó las piernas, adoptando su postura de batalla. Sus investigadores habían preparado una carpeta explosiva, declaraciones de Valderrama sobre política, sus críticas al sistema, sus denuncias sobre corrupción. Era hora de mostrarle que opinar sin fundamento tiene consecuencias. Vamos directo al grano. Usted ha estado muy activo en redes sociales, hablando de política, señalando instituciones, criticando el gobierno. ¿No le parece que está excediendo sus límites? ¿Qué le da la autoridad para hablar de estos temas? El público se tensó. Sabían que venía la tormenta. Valderrama respiró profundamente, sus dedos entrelazados. No parecía sorprendido ni intimidado. Al contrario, una calma extraña emanaba de él. «Mira, Vicky», comenzó, con un tono de voz sereno pero firme, «yo no hablo de política, hablo de la gente, y la gente esa es mi autoridad. Cuando vengo de donde yo vengo, cuando he visto lo que yo he visto, uno tiene una responsabilidad». «¿Responsabilidad?», interrumpió Vicky, lista para el ataque. La responsabilidad que tiene un multimillonario que vive en el extranjero de criticar a quienes administran este país era un golpe bajo, y Vicky lo sabía. El estudio quedó en silencio. Los camarógrafos se tensaron, esperando una reacción explosiva, pero Valderrama hizo algo inesperado. Sonrió. No una sonrisa de burla o sarcasmo, sino una sonrisa triste, llena de comprensión. «Me alegra que menciones eso, Vicky, porque justo es lo que quería hablar hoy contigo y con todo Colombia. ¿Sabes cuántas veces me he preguntado lo mismo?» La audiencia se inclinó hacia adelante. Algo estaba por suceder. Me he preguntado si tengo derecho a hablar. Me he preguntado si mi voz vale más que la de un campesino del Chocó o la de una madre trabajadora de Ciudad Bolívar. ¿Y sabes qué encontré? Vicky lo observaba, desarbolada. Esta no era la reacción que esperaba. Encontré a mi madre, Vicky. La encontré en mis recuerdos, remendando zapatos a las 2 de la mañana para que sus hijos pudieran ir a la escuela. Encontré a mi padre, trabajando sol a sol para que comiéramos. Encontré a ese niño de la Castellán que no tenía zapatos de fútbol y jugaba descalzo. Sus palabras resonaban en el estudio. Algunos en el público sintieron lágrimas asomándose. «El niño de la foto que te voy a mostrar», dijo, sacando lentamente un papel de su bolsillo. Este niño de 10 años, sucio, descalzo, con un balón de trapo,
Le negarías el derecho a hablar cuando crezca. Valderrama mostró una fotografía amarillenta. La cámara la enfocó, un niño delgado, de ojos enormes, jugando en una cancha de tierra. Ese niño soy yo, Vicky, y ese niño aún vive aquí, se señaló el pecho. No en Francia, no en Miami, no en España, aquí, en el corazón de cada colombiano que ha luchado por salir adelante. El cambio en la atmósfera era palpable. Vicky, por primera vez en su carrera, parecía perder el control de la entrevista. Pero Carlos intentó retomar el rumbo. La gente espera que los íconos deportivos den ejemplo, no que se metan en controversias políticas. ¿Y qué ejemplo más grande que hablar por los que no tienen voz?, respondió Valderrama mirándola directamente. ¿Qué ejemplo más grande que usar la plataforma que Dios y el fútbol me dieron para denunciar injusticias? Vicky abrió su carpeta, buscando otra línea de ataque. Valderrama la observaba con paciencia, pero con una intensidad que estaba comenzando a desmoronar las defensas de la periodista. Usted ha criticado duramente al gobierno actual. ¿No cree que está siendo utilizado por grupos políticos de oposición? ¿Utilizado?, repitió Valderrama, su voz adquiriendo un tono que nadie esperaba. Durante 20 años me utilizaron para vender camisetas, gaseosas, zapatillas, para llenar estadios, para alegrar al país después de cada derrota. Y yo lo acepté porque era parte del juego, pero ¿sabes qué? El público contenía la respiración. Hay un momento en la vida en que uno descubre que tiene otras deudas que pagar. Deudas con la gente que creyó en uno cuando no era nadie. Vicky intentó recuperar terreno, pero algo había cambiado. La entrevista había tomado un rumbo que ella no controlaba, y su audiencia lo percibía. Valderrama, el hombre que siempre evitó las polémicas, parecía dispuesto a soltar finalmente todo lo que había guardado dentro. Permítame ponerle un ejemplo concreto, continuó Valderrama. ¿Tú sabes cuántos niños como yo hay ahora mismo jugando en canchas de tierra? ¿Sabes cuántos están soñando con ser futbolistas porque es la única puerta de salida que ven? Vicky hizo un gesto como para interrumpir, pero Valderrama, por primera vez en la entrevista, alzó ligeramente la mano. Espera, déjame terminar. Yo tuve suerte. Alguien me vio, alguien creyó en mí. Pero ¿qué pasa con los miles que nunca son vistos? ¿Qué pasa con los que tienen el mismo talento, pero no la misma oportunidad? Sus ojos brillaban ahora con una pasión que el público pocas veces había visto. Cuando yo hablo de becas, de escuelas de fútbol gratuitas, de darle oportunidades reales a los niños de barrio, ¿tú crees que estoy hablando de política? Estoy hablando de deuda, de una deuda que tenemos con este país. Vicky miró sus notas, desconcertada. Había preparado una emboscada, pero se encontraba en medio de una confesión nacional. Está bien, Carlos, intentó cambiar el enfoque, pero ha sido muy crítico con la corrupción. Algunos dicen que ataca al gobierno porque le han ofrecido un cargo político. La respuesta de Valderrama dejó al estudio en completo silencio. ¿Un cargo político? ¿Yo? Y por primera vez, una sonrisa genuina, casi como de lástima, apareció en su rostro. Vicky, hija, ¿tú sabes lo que me han ofrecido en estos años? ¿Te imaginas la cantidad de contratos millonarios que he rechazado? Las campañas publicitarias. Se acomodó en su silla, completamente relajado. He rechazado cosas que ni mi familia sabe. Y no lo digo para fardar, lo digo porque uno aprende que lo que contamina el alma sale más caro que lo que llena los bolsillos. Vicky estaba visiblemente afectada. Sus preguntas cuidadosamente preparadas parecían desintegrarse ante la sinceridad cruda de Valderrama. Entonces, si no busca un cargo, ¿qué busca? ¿Qué busco?, repitió Valderrama, inclinándose hacia adelante. Busco que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan decir con orgullo que son colombianos. Busco que no se tenga que ser futbolista o narcotraficante para tener una oportunidad en este país. Busco lo que todos buscamos.
Una Colombia que no expulse a sus hijos, que no obligue a emigrar para poder comer. Sus palabras golpeaban como martillos. Cada frase parecía remover algo profundo en la conciencia colectiva del público. He viajado el mundo, Vicky. He conocido países ricos y pobres. ¿Y sabes qué? Colombia tiene todo para ser grande, pero nos están robando el futuro, y yo ya me cansé de callar. Vicky intentó un último golpe. Pero Carlos, ¿no cree que con estas declaraciones polariza? ¿Que divide al país? La respuesta de Valderrama fue devastadora. ¿Dividir? ¿Yo? Se puso de pie, algo que nunca hacen los invitados en ese programa. Vicky, el país ya está dividido, entre los que comen y los que no, entre los que tienen escuela y los que no, entre los que tienen salud y los que mueren en la puerta del hospital. Caminó 2 pasos hacia la cámara principal. Yo no vine a dividir. Vine a recordarnos que somos uno, un solo país, una sola sangre, y que lo que nos parte no son mis palabras, sino el silencio de todos los que podemos hablar y no lo hacemos. El estudio estaba electrificado. Los camarógrafos grababan sin pestañear. El público estaba mudo, absorto. Vicky miraba a Valderrama con un roce de incertidumbre que nunca antes había mostrado al aire. Cuando uno ama de verdad, Carlos, a veces tiene que callar para no lastimar. Intentó Vicky una aproximación más suave. ¿Callar? La voz de Valderrama tembló ligeramente, revelando una emoción profunda. ¿Sabes qué le pasó a mi hermano? Murió esperando una cita médica. 6 meses esperó, y cuando lo atendieron era tarde. El golpe era real, crudo, doloroso. Todo el estudio lo sintió. ¿Tú quieres que me calle? Después de eso, ¿quieres que sonría en las fotos mientras esto les pasa a miles de colombianos? Vicky bajó la mirada. Por primera vez en la entrevista parecía sin palabras. Mi hermano me llamó el día antes. Me dijo, Carlitos, el pibe, háblale a alguien, consígueme una cita más rápido. Y yo, con todas mis conexiones, con todo mi estatus, no pude hacer nada. Un futbolista famoso, incapaz de conseguir una cita médica urgente para su hermano. Lágrimas asomaron en sus ojos, pero no cayeron. Su voz se mantuvo firme. Ese día entendí que ser famoso en Colombia no sirve de nada si no sirve para cambiar lo que está mal. Ese día dejé de posar para fotos y empecé a hablar. El estudio estaba en absoluto silencio. Vicky, la periodista más dura de Colombia, tenía los ojos húmedos. El ambiente en el estudio había cambiado completamente. Lo que comenzó como una entrevista adversarial se había transformado en una confesión nacional. Vicky, la guerrera de las entrevistas, se encontraba desarbolada ante la crudeza y honestidad de Valderrama. «Carlos», empezó Vicky, su voz más suave ahora. «Lo siento mucho por su hermano, pero justamente por eso, ¿no crees que atacar al sistema sin proponer soluciones es contraproducente?» Valderrama se sentó nuevamente, pero esta vez se inclinó hacia Vicky, eliminando la distancia entre ellos. ¿Sin propuestas? Mira, Vicky, yo no soy economista, no soy político, pero sé lo que funciona porque lo he visto. Sacó de su bolsillo un teléfono viejo, rayado. Este teléfono tiene los números de 200 fundaciones que he ayudado a crear, 200, Vicky, sin ruido, sin prensa, sin buscar aplausos. Escuelas deportivas, comedores infantiles, becas escolares. Le mostró la pantalla. Aquí están los nombres de 3.000 niños que fueron a la universidad gratis, 3.000 que entraron descalzos al programa y salieron profesionales. ¿Eso es no proponer? ¿Eso es solo criticar? Vicky estaba pasmada. Sus investigadores le habían dado una carpeta llena de críticas públicas de Valderrama, pero nada sobre este trabajo silencioso. «He gastado 30 millones de dólares de mi bolsillo», continuó. «No lo digo para impresionar. Lo digo porque todos podemos hacer algo. Los que tienen mucho, mucho. Los que tienen poco, poco.
Pero todos tenemos que hacer algo más que criticar. Se acercó aún más, hablando directamente a la cámara. A los que me escuchan y dicen, es fácil para él, tiene plata. Yo limpié baños en Bogotá para pagar el bus. Dormí en parques porque no tenía dónde quedarme. El éxito no me llegó por ser bonito o tener apellido. Me llegó porque otros creyeron en mí cuando yo era nadie. Vicky intentó recuperar el control del programa, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era la entrevistadora que busca sangre, sino una mujer tocada por una verdad incómoda. Carlos, usted ha hablado mucho de memoria. ¿Qué significa la memoria para usted? Valderrama cerró los ojos por un momento, como recordando. La memoria es lo único que no nos pueden robar. Por eso atacan a los que tenemos memoria, porque recordamos cómo era Colombia antes que la dividieran, cuando el político era vecino, cuando el médico atendía en el barrio, cuando el policía saludaba a los niños. Abrió los ojos, brillantes. Ahora nos han hecho creer que ser pobre es una vergüenza, que venir de abajo es un defecto. Pero yo soy orgulloso de mis chanclas rotas, de mis camisetas remendadas, de mi mamá, que lloraba en secreto para que no la viéramos sufrir. El estudio estaba magnetizado. Cada palabra de Valderrama parecía despertar algo dormido en la conciencia colectiva. Mi papá me dijo una vez, hijo, si llegas a ser alguien, no te olvides de ser alguien para los que no son nadie. Y esa es mi guía. Vicky había dejado de atender sus tarjetas de preguntas. Las tenía en la mano, pero sus ojos estaban fijos en Valderrama. ¿Qué le diría hoy a su padre? La pregunta, vulnerable e inesperada, tocó a Valderrama profundamente. Le diría... Se detuvo, controlando su emoción. Le diría que cumplí. Que el niño descalzo ahora tiene zapatos, pero no los usa para patearse los demás. Los usa para caminar al lado de los que no tienen zapatos. Se volvió hacia la cámara, hablando directamente a millones. A todos los papás que están trabajando duro, sus hijos los ven. Aunque ustedes crean que están fallando, ellos ven su esfuerzo. Mi papá murió creyendo que había sido un fracaso. Murió sin saber que su hijo sería campeón del mundo. Pero yo supe, por su ejemplo, cómo llegar ahí. El quiebre en su voz era evidente ahora. Todo el estudio sentía su dolor y su gratitud. Por eso hablo, Vicky, porque hay que decirle a los papás que están bien, que no son fracasos, que el sistema es injusto, pero el amor de ellos es lo más poderoso que tienen sus hijos. Vicky, visiblemente conmovida, tomó un momento antes de hacer la siguiente pregunta. Carlos, si esta fuera su última oportunidad de hablar a Colombia, ¿qué diría? Valderrama se puso de pie nuevamente. Caminó al centro del set, entre las cámaras y el público. Abrió los brazos. Les diría lo que le digo a mis hijos todas las noches. Este país es nuestro, no de los políticos, no de los ricos, no de los famosos. Es de la mamá que madruga para el bus, del papá que trabaja en construcción, del niño que estudia de noche, del maestro que enseña con amor, de la abuela que reza por todos. Su voz se elevó, llena de pasión. No dejen que nos convenzan de que somos el problema, somos la solución. Cada vez que un colombiano ayuda a otro, ganamos. Cada vez que un rico ayuda a un pobre, crecemos. Cada vez que recordamos de dónde venimos, nos fortalecemos. El público estalló en un aplauso espontáneo. Vicky, por primera vez en su carrera, olvidó su rol y se unió al aplauso. Somos el país de los paisas emprendedores, de los negros talentosos, de los indígenas sabios, de los mestizos creativos. Somos el país que le dio Shakira al mundo, pero también Yubergen Martínez. El país que tiene Nobel de Literatura y campeones de corazón. Caminó hacia el público, rompiendo todas las reglas de televisión. No somos la suma de nuestras divisiones. Somos la multiplicación de nuestras diferencias. Y cuando aprendamos eso, ese día Colombia será imparable.
Las cámaras seguían grabando, pero la entrevista había trascendido el formato. Era un momento histórico de televisión. La transformación en el estudio era total. Vicky Dávila, la periodista que había comenzado la entrevista como un cazador, ahora miraba a Valderrama con respeto profundo. Las dinámicas que usualmente definían su programa se habían desdibujado ante la abrumadora humanidad del exfutbolista. Carlos, dijo Vicky, su voz suave pero cargada de emoción. Hay un elefante en la habitación que tenemos que abordar. ¿Ha pensado en lanzarse a la política? Valderrama sonrió, una sonrisa que parecía haber visto esto venir de lejos. La política, Vicky, la estoy haciendo ahora. Cuando le das de comer a un niño hambriento, eso es política. Cuando enseñas a leer a un adulto analfabeta, eso es política. Cuando cuidas a un anciano abandonado, eso es política. Se acercó de nuevo a ella, eliminando distancias ceremoniales. No necesito una oficina en el Capitolio para cambiar vidas. No necesito un escritorio para firmar cheques de ayuda. No necesito un cargo para tener dignidad. Hizo una pausa significativa. Pero si algún día siento que desde allá adentro puedo hacer más que desde acá afuera, créeme que lo pensaría. Porque el amor por Colombia no tiene límites, ni fronteras, ni organigramas. Vicky asintió lentamente. En sus notas tenía una pregunta sobre los rumores de que partidos políticos lo habían contactado, pero se dio cuenta de que era irrelevante. Permítame hacerle una última pregunta, y le pido que sea brutalmente honesto. ¿Cree que Colombia tiene salvación? Valderrama la miró directo a los ojos. Su respuesta sería la última que daría esa noche en televisión nacional, y quería que cada palabra contara. Colombia no tiene salvación, Vicky. Colombia tiene redención. La respuesta pegó como un rayo. Nadie esperaba esa distinción. La salvación es para el que no tiene culpa, pero nosotros tenemos culpa. Culpa de haber dejado que nos dividan, culpa de haber mirado hacia otro lado cuando robaban, culpa de haber votado por odio en vez de por amor. Se paró y caminó hasta pararse frente a las cámaras principales. Pero la redención es más poderosa. Es para los que reconocen sus errores y cambian. Es para los que vuelven a empezar, aunque la gente no crea. La redención es el acto más poderoso del alma humana. Extendió los brazos, como abrazando a todo el país. Y Colombia está lista para la redención. Lo veo en los ojos de los jóvenes. Lo siento en la fuerza de trabajo de nuestra gente. Lo palpito en la belleza de nuestras regiones. Colombia no va a ser salvada. Colombia se va a redimir a sí misma. El estudio tembló con un aplauso que parecía brotar del mismo suelo. Vicky se puso de pie, algo insólito en su programa. Se acercó a Valderrama y, ante millones de testigos, le extendió la mano. Carlos, cuando preparé esta entrevista, quería desafiarlo, cuestionar sus proclamas, poner a prueba sus motivos. Su voz se quebró ligeramente. Pero usted me ha enseñado algo esta noche. Me ha enseñado que hay verdades que no necesitan ser interrogadas, solo escuchadas. Valderrama tomó su mano con ambas manos, un gesto de hermandad. No, Vicky, tú me enseñaste. Me enseñaste que en Colombia aún hay periodistas valientes que no temen mudar el rumbo cuando la verdad se presenta. Eso también es grandeza. Las cámaras capturaron ese momento. Dos colombianos que habían comenzado como adversarios, terminando como aliados en la búsqueda de un país mejor. Cuando las luces del estudio finalmente se tenuaron, algo había cambiado. Las redes sociales estallaron. El hashtag Colombia se redime se volvió tendencia no solo en Colombia, sino en media Colombia país. Los clips de las respuestas más poderosas de Valderrama se volvieron virales. Días después, en conversaciones de taxi, en cafés de esquina, en universidades y colegios, la gente discutía
no sobre lo que Valderrama había criticado, sino sobre lo que había construido en silencio. Las 200 fundaciones, los 3.000 becados, los millones invertidos sin esperar reconocimiento. Vicky Dávila escribió en su columna del domingo: fui a entrevistar a un exfutbolista y encontré a un filósofo. Fui a descubrir controversia y encontré congruencia. Fui a cuestionar y fui transformada. En los meses siguientes, la forma de hacer periodismo en Colombia comenzó a cambiar sutilmente. Muchos periodistas jóvenes citaban aquella entrevista como el momento en que entendieron que su deber no era solo exponer, sino también elevar. Valderrama nunca ocupó un cargo público, no lo necesitó. Había hecho algo más poderoso. Había cambiado la conversación nacional. Había plantado semillas de esperanza en mentes que habían olvidado cómo soñar, y en las canchas de barrio los niños seguían jugando descalzos, pero ya no soñaban solo con ser futbolistas, soñaban con ser voces, voces que, como la del pibe, pudieran hablar verdades incómodas y hermosas, verdades que en las palabras inmortales que cerraron aquella entrevista no dividen a un país, lo redimen. El último plano de la transmisión mostró a un niño en Montería, calca de Valderrama 40 años atrás, mirando la pantalla con los ojos brillantes. Y en ese brillo, Colombia entera reconoció su propio futuro, incómodo, honesto, redentor. La entrevista, que comenzó como una emboscada, terminó siendo un espejo. Y en ese espejo, Vicky, Valderrama y millones de colombianos vieron no lo que eran, sino lo que podrían llegar a ser.